la gestión del diálogo, que se pudiera llevar a cabo. Usted reunió las partes, en fin, y de alguna manera funcionó como moderador, pero ¿qué ocurrió? Mire, yo espero, Jaime, que este sea un infortunado episodio en este largo y difícil camino del diálogo para resolver este conflicto. La Defensoría del Pueblo ha venido acompañando este proceso desde que se inició, incluso desde la primera etapa, cuando ocurrieron las primeras movilizaciones en los años 2009, 2010, 2011. Hemos tenido intervenciones de tipo humanitario para velar por la situación de los heridos. Hemos estado presentes evaluando la situación en la zona, conversaciones con la policía. Y es en esas circunstancias que el día 2 de abril llega una carta a la Defensoría del Pueblo de Arequipa firmada por 4 alcaldes. Los 4 alcaldes que están continuamente participando en las reuniones. En esa carta, de manera indubitable y para que no quede ni sombra de duda de esto, yo me voy a permitir leer ese fragmento. En esa carta dirigida a mí por los 4 alcaldes se dice: señor Luque, tiene usted nuestra autorización para hacer las coordinaciones necesarias para retomar la iniciativa del diálogo, transmitiendo nuestras condiciones de encontrarnos con la delegación del Poder Ejecutivo en la región Arequipa. Nuestra primera reunión deberá fijar las reglas de la mesa de diálogo, quiénes deberán participar, la metodología y la agenda a tratarse. Una cosa muy civilizada. Efectivamente, tal como ¿Pero nosotros... es el 2 de abril o 2 de mayo? Perdón, el 2 de mayo. 2 de mayo, el 2 claro, de mayo, sí, sí, el sábado 2 de mayo. El día 5 de mayo nos llega una segunda carta, ¿no?, firmada por nuevamente todos los alcaldes más 2 dirigentes del Valle. Y ahí, dirigiéndose a mí, nuevamente se dice: en respuesta a vuestra carta, los señores presidentes de las juntas de usuarios y el Frente de Defensa se adhieren a la solicitud de los señores alcaldes y confirmamos el carácter de la reunión. El carácter de la reunión, yo se los había explicado muy claramente, que consistía en hacer un esfuerzo compartido por diseñar un procedimiento, un mecanismo de diálogo. Es decir, no estábamos en la reunión para discutir los asuntos de fondo, si el IA es bueno o es malo, si tiene fallas, si la información es falsa, etc. Estábamos ahí para comprometernos únicamente en que a través de un proceso de diálogo que debía fijarse cuáles eran las reglas que coinciden con los de la carta, es decir, la metodología, la agenda, etcétera, y vamos a establecer un cronograma de reuniones para ir progresivamente a través de un debate saliendo de este asunto y pasar a una etapa de negociación con ya viendo cuáles son las opciones posibles para resolver este conflicto. Ajá, o sea que eso daba la impresión de que entonces estaban dispuestos a que eso fuera, y eso no ocurrió. Es decir, ¿qué pasó hoy día? Por eso es que a mí me cuesta trabajo decir que esto es un fracaso del diálogo, porque en realidad ni siquiera alcanza el estándar de diálogo, ¿no? Porque para que alcance ese estándar de diálogo tendría que haberse respetado el contenido de estas cartas. Es decir, la voluntad expresada en ese momento no fue mantenida durante la reunión. Porque es a partir de estas cartas que nosotros, de buena fe, iniciamos las gestiones, porque nos están pidiendo que intercedamos ante el Poder Ejecutivo para que se constituya este espacio. Justamente frente a eso, yo visito al ministro de Agricultura, tengo una conversación con él para ratificar cuál es la voluntad en el gobierno, y encuentro que hay una voluntad de diálogo semejante a la expresada en estas cartas del otro lado. Y es en esa confianza que nosotros convocamos a una reunión el día de hoy y asistieron todas las partes. Por eso nos ha llamado la atención, nos ha causado muchísima extrañeza que esto que fue expresado tan claramente y por escrito y oficialmente y con las firmas de todos haya sido desconocido en el momento mismo de la reunión. Es decir, ¿y qué ocurrió en la reunión, digamos? ¿Cómo fue? ¿Cómo transcurrió? Bueno, los primeros minutos, como era previsible, estuvieron dedicados más a señalar las situaciones de la alteración del orden público, las afectaciones que han habido, las personas que han fallecido, los heridos, etcétera, el comportamiento de la Policía Nacional, etcétera. Muy bien, eso nos pareció que como un primer momento para dejar constancia de qué era lo que estaba pasando en ese momento en el Valle y lo que había pasado en días anteriores, era importante que todos estuviéramos al tanto. Pero a medida que avanzaba la reunión ya era muy importante ir centrándola en el objetivo principal. Claro. Y es cuando nosotros señalamos que nos concentremos más en este aspecto, es cuando surge la decisión de
señalar, como lo han hecho en reuniones anteriores, de que la única posición que tienen en este momento es que la mina no vaya. Incluso hicimos el esfuerzo de interrumpir la reunión, un cuarto intermedio para que pudieran deliberar entre ellos. Transcurridos estos 15 o 20 minutos que duró ese intermedio, retomamos a la mesa y la posición era esa y en un tono cada vez más airado, de manera que quedó claro para todos de que eso que habían solicitado en un primer momento ya no estaba fluyendo en el espacio del diálogo. O sea que no se pudo iniciar en ningún momento la discusión de una metodología de trabajo, de las reglas de juego, nada. No, es decir, no se quiso entrar en esa etapa. No. Por eso es que le digo que yo no consideraría esto un fracaso del diálogo, porque en realidad ni siquiera llegamos a iniciar una discusión sobre el contenido central de su comunicación y además el fin para el que estaban siendo convocados a esa reunión, y lo sabían muy claramente porque se los habíamos expresado de manera indubitable, ¿no? Ahora, ellos varias veces han dicho eso, es decir, es la enésima vez que repiten que su única posición es que la mina se vaya y punto. Pero claro, eso estaría contradicho por estas dos cartas que usted menciona, y alguna vez me parece que Richard Ale, el alcalde de Islay, manifestó que o solicitó que viniera UNOPS a revisar, pidió la intervención de UNOPS, me parece. Entonces, ha habido en algún momento alguna flexibilidad de alguno de ellos, ¿no? Y según lo que informó el ministro de Agricultura en la ocasión anterior, pues el gobierno accedió o incluso ofreció que viniese UNOPS en una reunión que hubo hace, no sé, 2 semanas. Entonces, no sé, han habido de pronto atisbos de posibilidad de avanzar y, sin embargo, la posición que siempre se ha mantenido ha sido esta radical, ¿no? Mire, incluso dentro de la reunión, una dirigente del Valle nos alcanzó a todos unos files con documentación que probaba, según ella, las fallas del estudio de impacto ambiental, la información equivocada a la que se habría recurrido para elaborar este estudio, cosa que vimos con buenos ojos porque estaba entrando al tema central, es decir, al debate técnico. Si uno tiene objeciones sobre el contenido de este estudio, tienen que ser expuestas y tienen que encontrar del otro lado una respuesta, y vamos viendo sobre ciertos marcos de referencia si lo que se dice es verdad o no. Les dijimos claramente que la población de Islay y el país, además, tienen derecho a la verdad, tienen derecho a conocer si lo que contiene ese estudio de impacto ambiental está bien hecho o no. Y aquellos que lo objetan tienen también la oportunidad de poder expresarlo, pero en un proceso que podría tomar unos días más, probablemente 2 meses, se estaba considerando esa posibilidad, pero eso quedó de pronto cerrado. ¿Cuál fue la posición de los ministros en torno a esos puntos? Mire, yo primero quisiera destacar que la presidenta, la gobernadora regional de Arequipa tuvo la iniciativa de proponer que el gobierno regional podría contratar a un experto muy calificado para que pudiera hacer la revisión de este estudio de impacto ambiental y arrojar un informe que diera luces sobre el contenido de este documento. Eso nos pareció también un paso adelante. También un asesor expresó que deberíamos pasar a la discusión técnica, ¿no? Y en el caso de los representantes del gobierno, debo señalar también que la ministra de Energía y Minas dijo con claridad que si en el debate técnico quedaba plenamente demostrado de que ese estudio de impacto ambiental estaba muy mal hecho, no tendría ningún inconveniente en declarar la nulidad de ese documento, ¿no? Entonces, se han ofrecido oportunidades, han habido estos indicios de querer llegar a una solución y a un proceso razonable a través del diálogo. Sin embargo, encontramos del otro lado una posición muy cerrada, muy cerrada, ¿no? Que no daba ni siquiera el más mínimo resquicio por donde uno podría ingresar a un intercambio razonable sobre esta materia, ¿no? Y claro, la declaración final de no rotundo al proyecto ya prácticamente cerraba este episodio, ¿no?
Y ellos invocaron en algún momento las razones digamos, razones vinculadas a la población, es decir, la población no toleraría, lo único que quiere la población es que se vaya a la mina, en fin, cosas de ese tipo. Sí, hemos escuchado eso, efectivamente, ¿no? Que serían solo portavoces de un sentimiento de la población que ellos expresan y transmiten. Sin embargo, yo creo que más allá de eso hay una responsabilidad de los dirigentes y de los líderes de orientar y de darle a conocer a la población cuál es la verdad sobre ese estudio de impacto ambiental, ¿no? Ahora, claro, porque uno podría preguntarse si no están atrapados en el proceso que ellos mismos han desatado. Digamos, se ha desatado un proceso de una creciente violencia, con ataques cada vez más fuertes a la policía, en fin, que han provocado una respuesta también de la policía, que ha terminado, en este caso, en 2 muertos, y entonces lo que ha ocurrido es que se ha agravado tremendamente la situación y la población eventualmente se ha galvanizado o alineado detrás en contra, digamos, del Estado, de la mina, en fin, algo de eso puede haber ocurrido, ¿no? Digamos, esa dinámica se puede haber presentado y entonces estos dirigentes podrían sentirse atrapados en eso, pero ellos mismos desataron esa es una estrategia en la que han tenido éxito, digamos, en provocar una espiral de violencia que termina con todo diálogo. Es terrible. Bueno, yo francamente espero que esto no acabe aquí con esta reunión que ha habido en la Defensoría del Pueblo. De nuestra parte estamos abiertos a seguir colaborando en este proceso las veces que nos convoquen, pero creo que si la población tiene un desacuerdo con este proyecto, la vía razonable para dirimirlo es en un debate donde se examine a fondo el contenido del estudio de impacto ambiental y donde se dé paso a una negociación abierta a todas las posibilidades, donde puede haber la intervención de un tercero imparcial, donde puede hacerse modificaciones, correcciones, o como lo ha dicho la ministra, declarar la nulidad en caso de que se tratara de graves fallas en la elaboración de este informe. Ahora, el propio proceso de elaboración del estudio ambiental supuso la organización, la realización de 2 talleres y una audiencia con mucha gente, en las cuales se discutió precisamente todos los puntos del estudio de impacto ambiental, se expresaron las observaciones, las preocupaciones, hubo respuestas y todo lo demás. Y, digamos, por ese proceso de alguna manera ya se pasó, ¿no? Sí, pero ellos también objetan la forma como se desarrolló ese proceso, ¿no? Ajá. Dicen que tuvieron una limitada participación, que el tiempo que se les dio para la revisión del estudio de impacto ambiental fue muy corto y todos sabemos que se trata de un documento altamente técnico, complejo, de difícil comprensión. De manera que ahí también puede haber un punto de agenda importante para revisar si estos procedimientos para aprobar los estudios de impacto ambiental son en realidad efectivos o no, están logrando su objetivo, y quizá una participación mucho más cercana del propio ministerio, que es el que aprueba el estudio de impacto ambiental, para garantizar que la transmisión de la información y la discusión y estas audiencias son realmente efectivas, producen un resultado por el cual el ciudadano se siente confiado de que ese estudio está bien hecho y de que está garantizado el ambiente y garantizadas otras actividades económicas. Además, quisiera recordar, Jaime, que la esperanza en esta materia es el SENACE. Para eso se pensó esta oficina que justamente con una composición altamente técnica y plural se iba a encargar de los estudios de impacto ambiental detallados. Creo que sería muy importante que empiece ya a funcionar. Su creación data de diciembre del 2012 y consideramos que, dada las circunstancias actuales, creo que la población está esperando una oficina que garantice plenamente estos estudios. Yo no sé, porque también ese fue el argumento para crear el propio Ministerio del Ambiente. Y el ministro del Ambiente ha, digamos, convalidado la validez de este estudio de impacto ambiental, pero no tiene ninguna, nadie le hace caso, no le creen. Entonces, en fin, yo no sé. Por último, se habla de la posibilidad de que se decrete estado de emergencia. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
Bueno, yo creo que el gobierno va a tener que evaluar con mucho detenimiento una medida así. Si bien es parte de la Constitución y es una facultad del presidente de la República hacer una declaratoria de este tipo, siempre es conveniente hacer una evaluación de cómo está la situación en Mollendo, si esta medida va a generar más bien tranquilidad o si es que más bien los grupos que hay en este lugar están probablemente decididos a rebelarse contra el propio estado de emergencia, ¿no? Creo que... Y son grupos muy organizados y muy militarmente organizados, ¿no? Creo que las imágenes que ha propalado la televisión apuntan a eso. Efectivamente, tienen desplazamientos que no son propios de manifestantes espontáneos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que medir cada paso. Yo personalmente y la Defensoría del Pueblo insistiremos en que la única vía que garantiza efectivamente la paz y la tranquilidad es el llegar a acuerdos a través del diálogo. Eso es lo único permanente que puede devolverle la tranquilidad de Islay y retomar todas sus actividades en una provincia, además, Jaime, donde la paralización de las labores ya lleva casi 50 días, ¿no es cierto?, donde los trámites comerciales, administrativos están detenidos y donde empieza a haber ya desabastecimiento. Bien, Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales. Muchísimas gracias. Gracias, por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa.